enemigos bajo nuestros pies. Buenos todos, batir las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido por a nuestros enemigos. Mi enseñanza del día de hoy la titulé Convicción de conducta. Y bueno, vamos a empezar como recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Veíamos que un cristiano obviamente va a pasar por un proceso, que este proceso va a ser para construir nuestro testimonio, ¿no? Se va trabajando conforme va pasando el tiempo, se va haciendo como todo un criterio también en nosotros para poder conducirnos en cualquier área de nuestra vida. También nos hablaba Carlos, que es perseverar, ¿no? Era que es necesario el seguir adelante y caminar a pesar de que haya momentos complicados o de prueba. Tenemos que ir creciendo. Y bueno, pues para esto obviamente nosotros tenemos que tener un corazón dócil, ¿no es cierto? Para poder pues escuchar la voz de Dios y que Él nos diga, bueno, en esto estás mal y tienes que cambiarlo, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes y dóciles pues para atender a esa pues el consejo, ese mandamiento, no sé. Y también, bueno, nos hablaba un poco sobre los perfumes. ¿Sí se acuerdan? Y bueno, pues él nos decía que bueno, los perfumes llevan como todo ese proceso para poder tener como una fijación correcta, que pues la calidad del perfume fuera pues buena, ¿no? O dependía más bien la calidad del perfume para poder ver, por ejemplo, en una persona si se fijaba, si no se fijaba, si al momento de lavarse las manos así, se perdía el aroma. Entonces, bueno, retomando un poco lo del proceso del perfume, pues el perfumista es el que obviamente va a hacer como todas esas combinaciones, ¿no? Si quiere hacer, no sé, cualquier tipo de fragancia, tiene que tener como unas notas específicas, no sé si es amaderado o si es floral, pues obviamente va a haber una combinación, ¿no? de varias flores, pues para que se pueda llevar a cabo la fragancia que él está deseando. Y bueno, pues al final de todo su proceso del perfume, desde que alguien va y recolecta las flores, o ya sea la madera, cualquier esencia que se ocupe, bueno, lleva como todo un proceso y más adelante lo vamos a ir viendo. Pues el perfume de calidad obviamente se va a percibir en su olor, ¿no? Como les decía, cumple con esa descripción. Cuando ustedes compran un perfume, si van a la tienda, la señorita, ¿no?, la que les atiende, pues les dice, mira, este perfume es amaderado y que la madera de no sé qué, y te empieza a dar la descripción, ¿no? Y, por ejemplo, hay perfumes que, no sé, a un principio te pueden dar el olor, ¿no?, de cierta madera, y conforme va pasando el tiempo, va dando otros tonos, pero así es diseñado ese perfume. Entonces, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, una marca de un perfume, no sé, el que a ustedes les guste más, pues ya tiene una reputación, ¿no es cierto? Pero es por la calidad que cumple sus múltiples perfumes, ¿no?, que tenga esa marca. Cada uno, y obviamente, o sea, la calidad del perfume, la calidad tanto del servicio, es lo que va formando como ese prestigio, ¿no?, que tiene esa marca. Y bueno, pues nosotros, como por decir esos perfumes que somos, pues cada uno de nosotros constituye pues una fragancia, ¿no? Y de esa misma manera, pues nosotros representamos una marca.
Entonces, bueno, yo lo pensaba así, que pues la reputación de esa marca la constituimos todos los que nos llamamos cristianos, ¿no? Y en esta semana platicaba con una amiga, que ella es jubilada, y ella, pues no sé cuántos años tenga, pero ella es mayor. Entonces ella me platicaba que cuando ella estaba trabajando, uno de sus compañeros le decía que pues para él, cuando él conocía a un cristiano, pues obviamente era así como alguien infalible, ¿no? Como que alguien que no pecaba, alguien que no tenía errores. Y pues bueno, obviamente mi amiga le decía que pues no, o sea, que todos estamos como en ese proceso, ¿no? De dejar muchas cosas, de santificación, ¿no? Que obviamente es lo que la mayoría de la gente a lo mejor piensa de nosotros, ¿no? Al momento de que nosotros decimos yo soy cristiana o yo soy cristiano, pues obviamente van a pensar que pues hay como esa santidad, ¿no? Y de alguna manera, pues para esta persona su pensamiento es muy lógico, ¿no? Si son cristianos es porque conocen y aman a Cristo, por lo tanto, pues son buenos porque son iguales a Cristo o tratan, ¿no? De ser iguales a Cristo. Y bueno, pues lo que nos dice la Biblia es de que pues sí tenemos una responsabilidad en cuanto a hacernos llamar cristianos, ¿no? Y bueno, pues la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores de Dios en la tierra y lo representamos, pero esto obviamente no nos no nos debe de atemorizar, porque hay en ocasiones en donde nosotros podemos, no sé, estamos leyendo partes de la Biblia y vemos, ¿no? Por ejemplo, a Moisés, vemos a Noé, pero ya los vemos como en un proceso ya, digamos, que terminado, ¿no? Entonces para nosotros a veces es como de cierto temor, ¿no? Y bueno, pues debemos de recordar que pues Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y pues de tal manera debemos conducirnos, ¿no? Y comportarnos. Sin pensar obviamente si somos muy jóvenes, porque bueno, aquí obviamente pues hay personas más jóvenes, ¿no? Tienen 18, 19, 20 años, y a lo mejor en alguna ocasión ustedes han pensado, ¿no? Esto pues a lo mejor que es algo como un proceso muy complicado, ¿no? Y muy difícil, y a lo mejor llegamos a pensar que ni cuándo, ¿no? O sea, llegar a ser como Moisés, tan pacientes y así como que en esa mansedumbre, ¿no? Que la Biblia lo describe. Y pues bueno, Dios obviamente, así como Pablo a Timoteo lo animaba, ¿no? A que a pesar de que fuera joven, obviamente él podía ser ejemplo para las demás personas. Y para Dios obviamente nuestra edad no es como una barrera, no es pues sí un obstáculo, sino que más bien es una cualidad a la que Él va a usar, ¿no? Nos va a usar y nos va a capacitar para poder estar, o más bien para poder usarnos en donde quiera que nosotros estemos. Y no importa pues la edad que tengamos. Y bueno, si me acompañan a Gálatas 1:13, en lo que ustedes lo buscan, bueno, yo les voy acá platicando otras cosas. Bueno, en cuanto a la reputación, yo estaba como pues pensando, ¿no? En describir qué era tener una buena reputación, y obviamente nos vamos a basar pues en la conducta de las personas. Y la conducta de toda persona pues son acciones que componen patrones, que se repiten en nosotros,
los cuales van generando una reputación entre las personas que nos conocen de tiempo y son cercanos. Por ejemplo, si yo le preguntara a la mamá de Juan León, pues ella me va a decir cómo es Juan León, ¿no? O si le pregunto a la mamá de Leslie, de Noemí, de Alberto, pues ellos me van a poder decir, ¿no?, quiénes son ellos. Y bueno, pues solamente les voy a leer como la definición de reputación, y es la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa, por sus buenas cualidades y también por las que no son cualidades, ¿verdad? Y una cualidad, pues vamos a entender que es un rasgo, un componente diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que contribuye junto con otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. En el caso de los perfumes, bueno, no sé si ustedes sepan como todas las fragancias que existen, ¿verdad? Pero pues que está la floral, frutal, vegetal o fresco, ¿no? Hay muchos que la llaman así. O sea, hay variedad de ese tipo de fragancias. Y bueno, y en cuanto a esto, vamos a entender que nuestra vida y nuestra persona, o sea, nuestras conductas están constituidas por unos rasgos específicos. Por ejemplo, era lo que yo les explicaba sobre el floral, pues obviamente solamente se va a ocupar flores, ¿no? Entonces, si son cítricos, pues obviamente va a ser que el limón, la naranja, ¿no? Amaderado, bueno, pues entonces van a ser maderas. El oriental lleva entre amaderado, floral y creo que algunas especies como canela y cosas así, ¿no? Y nuestra vida va a tener como ese tipo de esencias que denotan un carácter, nuestra manera de ser y que han sido aprendidas de nuestros padres, o sea, nuestras conductas dan como esas fragancias, ¿no? Y esas conductas han sido aprendidas durante toda nuestra vida, ¿no? Nuestros padres principalmente son los que nos dan como esos primeros rasgos, esas primeras características de cómo nosotros nos comportamos. Y bueno, si pudiéramos usar el micrófono, ¿no? Ok, bueno, si alguien quisiera venir a apoyarme y decir cuáles son las cualidades positivas que ustedes piensan que debería tener una persona, rápido, no se peleen por pasar. Daniela, por favor, ven a decirnos una cualidad. Y después Erika. Acá. Sí, ¿no? En el que está aquí. ¿Oli? Oli. Buenas tardes. Bueno, si no, dímela y ya Ajá. Pues yo creo que lo más importante, bueno, no más importante, sino lo que más característica debería decir una persona es que sea apática, sobre todo divertida. ¿Que sea qué? ¿Simpática? Ah, ok. Ok, una cualidad sería simpática, ¿no? Que sea divertida. Erika, una cualidad. Pues si quieres desde ahí. ¿Empática? Ok. Sí, porque es diferente, simpático a empático. Bueno, serían, ellas dicen esas dos, ¿no? Y hay muchas más. Pueden ser, no sé, amistosa, alegre, puede ser honesta, sincera, ¿no? Honesta, responsable, leal, fiel, no sé, bueno, cualquiera que ustedes se les pueda venir a la mente, una cualidad positiva o buena que ustedes tengan o que tengan otra persona, ¿no?
serán como estos rasgos de la personalidad que tiene cada uno. Y bueno, cuando hablamos de las cualidades humanas, nos estamos refiriendo a los rasgos de comportamiento que cultivan el bien propio y obviamente en común, ¿no? Y las podemos pensar que son como las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que no sé, tú puedas tener? Y bueno, todas estas diferentes combinaciones, ¿no? De responsabilidad, trabajadora o trabajador, no sé, todas esas virtudes que tú puedas tener van a ser como, pues constituyen tu persona, ¿no? Tu ser. Y obviamente lo que tú eres, pues refleja en alguien más una figura o una imagen que esa persona obviamente va a poder dar una opinión y va a poder decir, Carlos es de esta manera, ¿no? Entonces te van a poder definir cómo eres tú, y esa es como la reputación. Bueno, entonces vamos a ver en Gálatas 1:13. Dice, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Y bueno, pues aquí vemos que Pablo, porque aquí está hablando Pablo, pues él había sido educado en la religión judía. Y él era de esos judíos ortodoxos, ¿no? Muy rígidos y pues no había como variación pues en sus creencias, sino que lo que a él le habían enseñado, eso era lo que se hacía, ¿no? Y bueno, pero también vemos algunas de sus cualidades o de esas virtudes. O sea, de ahí podemos rescatar que pues él era un hombre dedicado, ¿no? Era un hombre estudioso, un hombre responsable, un hombre fiel, disciplinado, eficiente. Y también podemos ver pues esos defectos que él tenía. Un hombre violento, agresivo, orgulloso, rígido, ¿no? Una persona que quería tener como el control de toda la situación, de todas las cosas. Y obviamente por ese mismo control que él quería poseer, era que él no dejaba que se transmitiera ese mensaje, ¿no? Del evangelio. Para él era algo falso. Entonces, por eso vemos que una de sus cualidades pues era que era un hombre fiel, ¿no? Para él, pues la verdad era lo que a él habían enseñado, ¿no? En la religión judía. Entonces, pues para él así como que lo que Jesús hablaba, pues no era así como que la verdad, ¿no? O lo mejor. Y bueno, vemos también que cuando dice en un principio, ustedes ya saben cómo era, ahí está hablando sobre de esa reputación que él se había formado, ¿no? En todo ese tiempo. Y obviamente, pues su conducta fue transformada, pues para ser ejemplo de todo lo contrario que él aquí está describiendo. En Gálatas 1:22, si me acompañan. Y bueno, esa transformación que en él experimentó, obviamente fue un hecho evidente para quienes lo estaban rodeando, ¿no? Y lo conocían tanto del tiempo pasado como en el tiempo presente, porque decían, bueno, de lo que yo había escuchado de este hombre, pues no quedó nada, ¿no? En cuanto a las cosas malas, Dios las transformó. Y bueno, en cuanto a su conversión, eso lo podemos ver en Hechos 9, ahí lo leen en su casa. Y de Gálatas 1:22 nos dice, en este tiempo las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. El 24, y alababan a Dios por el cambio que él había
que había hecho en mí. Vemos obviamente en esta historia que Pablo, al tener ese encuentro con Cristo, pues cambió totalmente su pensamiento de lo que era Cristo y de los cristianos. Además, pues tenemos así como algunos rasgos, ¿no?, que Pablo aquí nos va marcando de su carácter, que Dios obviamente no le agradó y pues tuvo que cambiar. Y, o sea, este desagrado en cuanto a nuestra conducta también, puede ser que, bueno, más bien, es porque nosotros, o nuestra conducta más bien dicho, no le agrada, ¿no? Y no es como favorable tampoco, porque va en contra de lo que en la palabra y el Evangelio de Dios nos enseñan. Y bueno, esto lo podemos ver en Colosenses 6:10. El hecho de que nosotros cambiemos, o sea, se busca traer un beneficio para la iglesia, no es como nada más porque Dios quiere que cambies, ¿no? Porque Él tiene un modelo y no te puedes salir de ahí, o sea, no es por eso, sino que es para dar ejemplo y para que sea congruente, ¿no? Decía sobre el perfume, que el perfume es congruente con su descripción. Entonces, y bueno, obviamente este beneficio va a ser para la iglesia, tanto para los que están en ese momento dentro de ella, como para los que están, o para los que vengan, ¿no?, a formar parte de la iglesia. En Colosenses 6:10 nos dice: siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. En Tito 3:14 nos dice: los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Y bueno, pues ahora sí que llega la pregunta, ¿no?, que ¿cuáles son tus defectos? ¿O cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son esos pecados que todavía no has podido rendir o no has querido rendir, ¿no? Y bueno, esta pregunta obviamente no es para que me la contesten, sino para que la reflexionen y piensen qué es lo que todavía no se ha rendido, ¿no?, en nosotros. Y bueno, pues vamos a ver que Pablo, en el momento que él acepta a Cristo, y conforme fue escuchándolo, ¿no?, dice que en Hechos, que pues él se quedó, digamos que solo y pues cegado, ¿no?, en su vista natural. Pues a lo mejor Dios, ¿no?, en ese momento le empezó a revelar como todas las cosas en las que él estaba mal y todo lo que tenía que cambiar, y para que él entendiera, ¿no?, como pues o sea, ¿por qué la muerte de Jesús? ¿Y por qué Jesús tendría que venir, morir, resucitar y todo esto, ¿no? Y bueno, él en ese momento, pues Dios le estaba enseñando, ¿no?, cuáles eran esas cosas que tenía que cambiar. Pues no sé, a lo mejor para nosotros tendría que ver, no sé, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos con los demás, nuestra forma de vestir o nuestra conducta misma, ¿no? No sé, una manía que tengamos o no sé, algo, ¿no?, que a Dios diga: es que esto es a lo mejor no precisamente un pecado, pero también puede ser, ¿no?, que haya ahí algo. Entonces, bueno, tendríamos que pensárnoslo, qué es lo que, o escuchar, ¿no?, lo que Dios nos está diciendo que tenemos que cambiar. Y obviamente pues este cambio se da por convicción, y totalmente es evidente que cuando nosotros obviamente no tenemos el conocimiento de Cristo, pues estamos sumergidos en el pecado, ¿no? Y que Cristo es el que nos ha sacado de ahí, y pues por el amor, ¿no?, de Él, vamos a abandonar pues nuestros pecados y todas esas cosas, defectos, ¿no?, que tenemos. Pero es como esa convicción de que pues, o sea, bueno, vamos adelante para que me entiendan.
o para darme a entender más bien. En Gálatas 1:11, Pablo, bueno, aquí podemos ver que él estaba convencido de quién había, o sea, de quién él había recibido el evangelio. Nos dice, bueno, yo se los estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Dice: queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la nueva noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Aquí vemos que las buenas cualidades pues siguieron en Pablo, ¿no? Pero obviamente pues tuvo que cambiar las cosas malas. Y obviamente una de las cosas que fue adoptando pues fue el mismo pensamiento de Cristo. Y también por eso mismo él pudo cambiar o supo qué era lo que tenía que cambiar. Y bueno, vemos que parte de esa convicción que él tenía, pues era obviamente la base, ¿no?, de ese evangelio que nos habla sobre la muerte de Jesús, que él murió y murió por ponerse él en nuestro lugar. O sea, nosotros merecíamos esa muerte y por eso él entendía que esa muerte de sustitución pues obviamente tendría que dar como un resultado en nosotros. O sea que Cristo, bueno, Pablo entendía también que tan solo con la fe, o sea, él tenía que tener fe en creer que Cristo era el que había muerto y el que le estaba dando la vida eterna. Y bueno, pues además él entendía que Cristo ahora vivía en él, ¿sí? Entonces para él era como algo pues profundo, ¿no? En decir, si Cristo vive en mí, pues entonces ¿cómo tengo que vivir? ¿No? Tendría que cambiar mi forma, mi conducta, mi modo, ¿no? Y en Gálatas 2:1 dice que 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Y aquí lo que yo quiero resaltar es que durante 14 años Dios fue tratando con él, o sea, de maneras diferentes, ¿no? Y a lo mejor que ni siquiera en la Biblia habrá algunas que, o sea, que no estén registradas, pero de seguro que desde el primer día, ¿no? O sea, desde el primer día que él cayó, pues ciego, él empezó a tratar, ¿no?, con todas esas cosas que pues a Dios no le agradaban en Pablo. Y bueno, pues obviamente él tuvo que pasar por ese proceso, ¿no? Y esos procesos que se nos están hablando es a través de pruebas, ¿sí? Y por ejemplo, en los perfumes se utilizan varios procesos, ¿no? Hay uno que es, por ejemplo, de las flores, la pones en etanol y ahí tiene que quedarse como reposando. Entonces la esencia de esa flor va a quedar en ese líquido. Entonces, pero después tiene que pasar por el fuego y a eso se le llama, hay uno que es sobre, se somete al destilado, que es ese, tienes que poner fuego a ese líquido, que ya sea, bueno, en los cítricos no, porque obviamente por el calor no aguantan, pero por ejemplo las flores, las maderas, las especias, todas esas, pues sí, todos esos materiales se someten a ese calor. Y a partir de ese calor, pues se evapora esa esencia, esa fragancia, y es pues recuperado, ¿no?, para poder hacer los perfumes. Y vamos a ver en
Bueno, en este proceso obviamente se va a separar, ¿no? Esas mezclas volátiles de lo sólido, ¿no? Y entonces, bueno, existen otros tipos de proceso, que es el macerado, que era el que les contaba, que lo dejas ahí reposando. Hay otro que es sobre la extracción y hay otro que es, se usa la expresión, así se llama ese proceso. Y se utiliza, por ejemplo, para las cortezas de los frutos. Se trata de exprimir la esencia y, o sea, esto se consigue agujereando la corteza, ¿no? Haciendo pocitos y comprimiéndola, o sea, apretándola, pero obviamente, pues, con fuerza, ¿no? Para poder extraer eso. Y bueno, el extracto que se obtiene, se decanta. O sea, ya después de que hicieron todo eso, se va a decantar. ¿Qué es decantar? Bueno, pues es vertir, se decanta y se filtra. Entonces, se pone como tipo cono de papel, pero este papel es poroso, entonces lo que hace es de que si hay partículas muy pequeñas de la flor, de la corteza, de lo que sea, lo único que va a caer, pues va a ser el líquido, ¿no? Entonces, cada uno de estos procesos, pues tiene la finalidad, obviamente, de obtener, pues la parte de la esencia, ¿no? No le interesa al perfumista ni la corteza en sí, ni la flor, sino es el olor, lo que él está esperando, ¿no? Obtener. Entonces, bueno, pues en nuestra vida pasamos por un proceso similar y pasamos por muchas pruebas, pero para obtener esa misma esencia, ¿no? Dios no está interesado como en que tú tengas muchas cualidades, si es que pues nosotros no lo estamos obedeciendo, no le sirve de nada que nosotros tengamos tantas cualidades si nos están sometidas, ¿no? Y bueno, esto lo podemos ver en Primera de Pedro 1:7. Igual se las leo en traducción lenguaje actual. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba como el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y en el Salmo 66:10 nos dice, tú, Dios mío, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. ¿Cómo nos has hecho sufrir? Manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Pasamos por el fuego, cruzamos por el agua, pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia. Y bueno, pues no sé ustedes, ¿verdad? Pero hay veces que tal vez hemos pasado por esos tiempos de prueba en la que sentimos como si, no sé, muchos caballos, ¿no? Hubieran pasado sobre nosotros, pero es en ese momento en donde lo que produce esa prueba, pues a Dios le interesa, ¿no? Ver qué es lo que, o cuánto es lo que Él está recibiendo en ese recipiente. Él ya te puso a destilar, o sea, ya te puso al fuego, ya te puso en el frío, ahora te pone en ese embudo en donde tiene que quedarse ahí otras cosas, ¿no? Otros sólidos, y entonces cuánto es lo que está Él obteniendo, ¿no? En cuanto a todas esas pruebas. Bueno, pues este trato que Dios tiene para cada uno de nosotros es para aumentar obviamente también nuestra confianza en Él y para conocerlo, porque
pues si no tuviéramos pruebas, pues entonces no tendríamos la oportunidad, ¿no?, de conocerlo pues en esos momentos difíciles. Y además, pues es santificar nuestra vida, o sea, es obtener pues ese líquido, esa sustancia lo más pura posible, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a ver algunas de las defectos que se volvieron cualidades en Pablo. Si me acompañan en primera de Timoteo 4:12, que obviamente, bueno, sin duda que Pablo fue tratado en su confianza, pues para que ahora su confianza no estuviera en lo que él podía obtener, en lo que él podía hacer, sino que en lo que Dios iba a hacer en él. Y bueno, en 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y bueno, vemos en las otras historias de Gálatas, donde pues vemos a un hombre que quería tener él el control, ¿no? Él quería pues ser autosuficiente también. Él a lo que él pensaba, él hacía. Pero bueno, pues ahora el cambio era que él tenía que depender de Dios, ¿no? Lo que Dios le decía, eso él era lo que tenía que hacer. Y vemos en 2 Corintios 12:7. Aquí, bueno, ya otras veces lo hemos leído, es cuando él pide a Dios, ¿no?, para que pueda ser sanada su vista y recuperarla. Bueno, en realidad no sabemos si era lo de la vista, pero aquí, bueno, vamos leyendo. En el 7 dice: por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil y de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades, dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Y bueno, obviamente vamos a entender aquí que Pablo estaba pasando por una prueba y él estaba, pues él oraba, ¿no? Y yo creo que a Pablo no le faltó fe para poder él obtener lo que él pedía, sino que aquí lo que Dios quería era que ya él no iba a tener el control de lo que él pudiera hacer, ¿no? Sino que él tendría que crecer en fe y en confianza. La fe, pues ya sabemos que es la base, ¿no?, de la vida cristiana, y esto también lo podemos leer en Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, bueno, pues obviamente Pablo tuvo que aprender a tener esa confianza y esa fe en Dios. ¿Y cómo iba a ser aumentada esa fe? Pues obviamente teniendo esa prueba. A veces, no sé cuántos de aquí, en algún momento has orado, ¿no? Y a lo mejor has orado muchas veces, pero no obtienes una respuesta. Y a lo mejor es una oración, o sea, conforme a la voluntad de Dios, o es una oración que no estás pidiendo pues algo que no vaya, ¿no?, de acuerdo a. Pero pues, porque aquí Pablo dice que oraba, ¿no?, 3 veces y pues que nada. Entonces, y no era algo como que tú dijeras, pues si era de salud, uno dice, pues es que lo primero es la salud, ¿no? Para poder hacer todo lo que tú quieres, pues tienes que tener salud. Pero, pues Dios, Él tenía otras
otra idea, ¿no? Para Pablo era otra voluntad para él, y él lo que quería hacerle ver a Pablo o entender era que a pesar de que él no obtuviera lo que él estaba orando, pues obviamente él siguiera creyendo, ¿no? En que Dios podía hacerlo, porque seguramente él oró también por muchas personas más y sanadas, ¿no? O sea, se sanaron, pero pues en él no hubo una respuesta, ¿no? A lo que él estaba pidiendo. Y era eso, o sea, que él tenía que confiar en él, a pesar de que no recibiera lo que estaba orando, pues entonces tenía que aumentar la confianza en Dios. Y otra de las cosas que vemos en Pablo, que tuvo que ahí cambiar el Señor en él, pues fue su orgullo, ¿no? Para hacerlo un hombre humilde. Y bueno, si me pueden, no, creo que están ahí, en 2 de Corintios 12:7, dice, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Y obviamente pues Dios ahí tratando, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Pues el Señor conoce nuestro interior, o sea, Él sabe cuáles son esas debilidades que Él tiene que fortalecer, y obviamente nos va a mandar pues esas pruebas para poder aumentar esa fe, ¿no? En esas aflicciones que pues para nosotros es pues una prueba complicada, ¿no? Cualquiera que sea. Pero aquí lo importante es dar como esa respuesta a lo que Dios quiere. O sea, si tú eres orgulloso, orgullosa, lo que Dios quiere es que seas humilde, ¿no? Entonces, pues es dejarnos que Dios tenga en nosotros ese proceso. Y bueno, en el versículo 6... dice, claro que hablar bien de mí, dice, claro que hablar bien de mí no sería una locura porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Y aquí lo que él estaba explicando, o de lo que hablaba, era de su primera misión. Él tuvo una visión en la que él tenía que ir a Chipre, pero obviamente pues Dios era el que lo estaba moviendo, ¿no? Y bueno, y de otras cosas, ¿no? Que obviamente a él se le habían revelado, que no eran ajenas pues a los demás apóstoles, porque pues ya ellos habían estado con Jesús y lo habían aprendido. Pero bueno, aquí vemos que en Pablo obviamente era una convicción que a lo mejor iba creciendo conforme iban pasando los años, y obviamente para los 14 años que ya tenía y que él dice en Gálatas, que después de 14 años él tuvo que ir ante los apóstoles, también durante todo ese tiempo se van puliendo tanto nuestros defectos y nuestras virtudes también, porque obviamente a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos es en lo que enfocamos, ¿no? Nuestras fuerzas, nuestros pensamientos. Entonces también en eso pues Dios tuvo que ir tratando. Por ejemplo, bueno, vemos en cuanto a virtudes de Pablo, pues que él sabía someterse, ¿no? Él sabía trabajar bajo autoridad, y obviamente, pues sin duda, una virtud que obviamente no iba a desechar, sino que ahora iba a estar redirigida, ¿no? Hacia la verdad y hacia lo que Dios ahora quería que él hiciera. Y bueno, vemos en Gálatas 2:2, para que lo vayan buscando. En el capítulo 2 de Gálatas vamos a ver que Pablo, bueno, pues ya se había hecho de una reputación. Ya sabían varios de los judíos y de los gentiles que habían sido convertidos quién era Pablo.
Y obviamente pues algunos de los judíos empezaron a decir que pues Pablo, él estaba, yo creo que torciendo, ¿no? La verdad, sino que él tenía otro evangelio. Entonces es por eso que Pablo tiene que ir a Jerusalén. Y bueno, es lo que vamos a leer en Gálatas 2:2. Dice: allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar un esfuerzo inútil. Aquí obviamente él va a Jerusalén y se presenta ante Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que en ese tiempo los consideraban como los pilares, ¿no?, de la iglesia. Y pues él explica ante estos apóstoles que pues él no está cambiando nada, sino que es el mismo evangelio, simplemente que la diferencia era que cambiaba a un público, ¿no? O sea, no era ante los judíos, sino que era ante los gentiles. Para los judíos, pues los gentiles eran todos los que no eran judíos, ¿no? Entonces vemos en el versículo 6 de Gálatas 2, dice: aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia de los judíos y que a mí se me había encargado anunciar a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo nos dieron la mano. Bueno, pues aquí vemos que aclararon, ¿no?, los puntos que tenían como duda si Pablo estaba predicando algo diferente o no. Y obviamente pues vemos que Pablo va porque Dios le dice, ¿no? O sea, le muestra que él tiene que ir para pues para verse con los apóstoles y para recordarles a ellos, sobre todo, que ese mensaje, ese evangelio, no solo era para los judíos, sino que era para todos. Y eso lo vamos a ver enseguida. Sí. Bueno, lo que Dios quería era hacerles recordar, ¿no?, que eso que Él les había dado a ellos, era para todo el mundo, no era como específico o exclusivo para los judíos. Y bueno, vamos a ver que también otra de las virtudes más fuertes pues en Pablo, pues era esa seguridad, ¿no? Era un hombre muy seguro, pero bueno, si él estaba seguro como en sus estudios, en todo lo que era, ¿no?, en todas esas cosas que a lo mejor hasta en nosotros pudiera hacerse como ese orgullo, ¿no?, de yo soy, yo hice, yo estoy aquí desde no sé cuándo, todas esas cosas, porque Pablo dice, yo fui circuncidado a los 8 días y así, o sea, cumplió con la ley o sus papás cumplieron la ley en él desde muy chico, ¿no? Y así lo fueron enseñando, y obviamente esas virtudes, pues Dios dice, pues obviamente son buenas, ¿no? Y las voy a usar, ¿no?, ahora para la misión que yo tengo para Pablo. Y bueno, vemos en Gálatas 1:10, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la nueva noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo
quien me la enseñó. Y bueno, aquí vemos también que era un hombre que pues obviamente se conducía como un siervo, ¿no? O sea, él entendía que tenía que morir a querer ser reconocido, a querer ser aplaudido, ¿no? Para él era como, pues si Dios me está diciendo que yo diga esto, y si yo pienso qué es lo que tengo que decir, pues a lo mejor, pues ya nadie me va a querer, ¿no? O sea, a lo mejor, eso es lo que a lo mejor nosotros pudiéramos llegar a pensar en algunos momentos, pero Pablo era de, pues si Dios me está diciendo, pues yo voy y yo digo, ¿no? No importando si a la gente le va a agradar o no le va a agradar lo que yo digo. Obviamente, su conducta no era como irrespetuosa, ¿no? Así como diciendo verdades, pero hiriendo a la gente, o sea, no, tampoco. Era, o sea, sí diciendo verdades y diciendo lo que tenían que cambiar, pero siempre era con un respeto. Y bueno, pues también aquí vemos que pues Pablo aprendió a dirigir esa seguridad, ¿no? O sea, ya no era lo que él hacía ni lo que él tenía. Y pues obviamente, como habíamos dicho antes, pues a través de las circunstancias difíciles es donde pues aprendemos, ¿no? A tener fe, a tener la seguridad pues en Dios, a ser valientes, ¿no? Y hablar y decir, o pues simplemente confiar, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a ver ahorita o sea, ¿por qué Pablo tenía esa convicción? Y bueno, una pregunta que les quiero hacer es sobre cómo se comportan ustedes cuando, por ejemplo, están con sus papás. O sea, cómo se comportan cuando están aquí en la iglesia. O cambia un poco su conducta cuando Arce nos está observando. Cambia tu manera de ser o tu manera de hablar cuando estás en la escuela, ¿no? O sea, ¿cambia? ¿Tu conducta es la misma siempre? ¿O si hay como ciertos momentos en los que pues así como que se te olvida que eres cristiano y pues ya cambió, ¿no? La cara, ya cambió la manera de ser, ya cambió, no sé, muchas cosas, ¿no? Bueno, y creo que es algo importante en lo que tenemos que pensar y en lo que tenemos que meditar, porque pues obviamente en las áreas, en los sitios en los que nosotros estamos, mucha gente está viéndonos y nos observa y si tú dices yo soy cristiano, pues obviamente ya estás dando ahí, ¿no? Un testimonio, estás dejando ver si los cristianos cómo son, porque hay personas que a lo mejor no han tenido contacto con muchos cristianos, y si tú eres el primer cristiano que se topa en su vida, pues va a decir, ese es un cristiano, ¿no? Y dependiendo de cómo te conduzcas tú, pues obviamente él va a tener esa referencia. Y bueno, pues esto lo vemos en Gálatas 2:14. Dice, se los leo, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso aquí habla Pablo a Pedro. Y bueno, vamos a ver aquí, no sé a ustedes si les ha pasado cuando, no sé, van y compran algún perfume y van con alguien, se prueban el mismo perfume y ese perfume huele diferente, ¿verdad? Huele diferente. Si vas con tu mamá le fija, no sé, a lo mejor más a jazmín, si es un perfume floral, y no sé, a ti más como begonia o no sé, lo que tenga ahí el perfume, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos así, o no todos, también puede haber excepciones, ¿no? Que dependiendo de dónde estemos, pues cambiamos un poco. El perfume cambia por el pH de la persona, pero nosotros pues cambiamos conforme a la situación, ¿no? A la ocasión.
Entonces, bueno, ahora sí vamos a leer Gálatas 2:14. Dice, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje en la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Y aquí, si recuerdan, en Hechos 10:13, Dios ya le había dicho a Pedro, ¿sabes qué? Pedro le muestra, ¿no? Una variedad de alimentos y le dice, come. Dice, Pedro, mata y come de estos animales. Esto lo pueden leer en Hechos 10:13. Y Pedro le dice, no, porque pues es que yo nunca he comido algo impuro. Y obviamente ahí la plática con Dios, Dios le responde, Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Obviamente vemos en Gálatas que Pablo tenía pues esa convicción, ¿no? Una libertad, más no libertinaje, en el que él podía estar con aquellos creyentes que no fueran judíos. Obviamente para Pedro pues era algo que no podía ser, ¿no? Era algo difícil de comprender en Pedro. Y entonces pues Pedro empezaba a fingir y a tener una doble conducta. O sea, mientras que los judíos no lo veían, pues él se arrimaba y se sentaba en las mesas donde estaban los creyentes no judíos. Pero ya cuando llegaba Jacobo y cuando llegaba Juan y cuando llegaban los demás apóstoles que sí eran judíos, pues ya mejor se separaba y ya se iba con ellos, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a ver que estaba bueno, Pablo le hace como esta aclaración, ¿no? Que no era por lo que ellos pudieran hacer, o sea, no era por la ley, porque la ley dice, si nosotros estábamos bajo la ley, pues obviamente la ley nos mata, pues, o sea, no nos salva, sino que solamente la muerte de Cristo es la que nos da esa vida eterna. Y bueno, pues ya ustedes pueden seguir leyendo en Gálatas el 2, versículo 15, el 19, y ya ahí es donde le explica todo Pablo acerca de que pues su conducta estaba dando un mal ejemplo a otros cristianos, y que pues si él estaba diciendo que ya era alguien libre, ¿no? Pues entonces no tenía por qué recurrir de vuelta a la ley. Y obviamente Pablo ahí defiende pues la pureza del evangelio de Cristo, porque pues ahí el evangelio es solamente creer en que Cristo nos salva, nos da la vida eterna y no más. Y Pedro, por el contrario, pues estaba así como que con su conducta estaba diciendo que pues todavía se tenían que hacer ciertas cosas de la ley pues para poder tener como la salvación, ¿no? Y bueno, pues ya después pueden leer Gálatas 2:20 y todo Gálatas 2. Y bueno, ya para concluir, bueno, pues si pensamos el evangelio y el amor de Dios como si fuera un perfume, pues en Pablo se fijó totalmente, o sea, no dio notas diferentes, ¿no? Sino que fue un perfume que en él fue algo que agradaba a Dios, porque fue totalmente comprendido, entendido, y no hubo como pues cambios. Pablo entendía perfectamente el significado del sacrificio de Jesús, y no solo de manera conceptual o de estos procesos que tuvo que pasar, sino que fue de una manera muy profunda y de tal manera que pues él cambió, ¿no? O sea, hubo un cambio en él. Y bueno, pues quisiera leerles nada más Filipenses 2:12, que dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca, por eso, ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Dice, por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace
porque así lo quiere. Entonces, bueno, pues vamos a orar